Aquí el Cairo, servicio internacional desde Egipto, 2:45 hora local de El Cairo. Buenas noches, estimados oyentes. Pueden escucharnos con la banda de 31 metros, frecuencia 9900 kHz. Esperamos sus cartas a nuestro correo postal Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566 El Cairo, Egipto. O a nuestro correo electrónico radioelcairo@gmail.com, también a nuestra página oficial de Facebook Radio El Cairo, programa en español. La programación que les tenemos para esta noche es la siguiente. A las 2:47 comenzamos con un espacio de música árabe, 3 boletín de noticias, 3:10 comentario político, 3:15 canción árabe, 3:20 prospectos del desarrollo, 3:25 Egipto y el mundo, 3:30 canción árabe, 3:35 amplíe sus conocimientos, 3:40 rincón de la economía, 3:45 la revista de El Cairo, 3:55 resumen de noticias y 3:57 programación de mañana y cierre de la emisión. Estimados oyentes, iniciamos nuestro primer espacio con este intermedio musical. Resumen de noticias más destacadas de la jornada. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi sigue la situación ejecutiva de varios proyectos del organismo de ingeniería a nivel de toda la República. El primer ministro egipcio Dr. Mustafa Madbouli mantiene una reunión para la revisión de la situación ejecutiva de varios proyectos ejecutados en la nueva capital administrativa. Palestina confirma que las autoridades de la ocupación israelí hacen frente al informe de la Organización de Amnistía Internacional que confirma que Israel está cometiendo un crimen racista contra los palestinos. La célula de información iraquí anuncia abortar una operación de penetración terrorista en la provincia de Anbar, al oeste de Irak. Reino Unido, Francia y Alemania muestran su condena a las pruebas de misiles ejecutados por Corea del Norte. Estimados oyentes, así les hemos presentado el resumen de noticias más destacadas de la jornada. Más detalles a las 3. Radio El Cairo presenta
Egipto al vuelo. Un programa escrito y presentado por Mahmoud Qutb. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Egipto al vuelo. Descubren feto intacto en una momia egipcia. El feto de 28 semanas descubierto intacto en el cuerpo de una momia egipcia en abril de 2021 se conservó hasta nuestros días por la acidificación del cuerpo de la madre mientras se descomponía. El feto, un caso sin precedentes, permaneció en el útero intacto y comenzó a, encurtir. No es la comparación más estética, pero transmite la idea y explica en un comunicado la arqueóloga y paleopatóloga Marcina Osarek de la Universidad de Varsovia, que lideró el equipo que descubrió la momia y ha encontrado ahora explicación a las características del feto. El pH de la sangre en los cadáveres, incluido el contenido del útero, cae significativamente, se vuelve más ácido y las concentraciones de amoníaco y ácido fórmico aumentan con el tiempo. Durante el proceso de momificación se cubrió a la difunta con natrón, un sodio natural en Egipto para secar el cuerpo. La localización y llenado del cuerpo con natrón limitó significativamente el acceso de aire y oxígeno. El resultado final es un útero casi herméticamente sellado que contiene el feto. El feto se encontraba en un ambiente comparable al que conserva cuerpos antiguos hasta nuestros días en los pantanos. El cambio de un ambiente alcalino a ácido condujo a la descomposición parcial de los huesos fetales, especialmente al levado de minerales, de los cuales no había mucho de todos modos, porque la mineralización es muy débil durante los 2 primeros trimestres del embarazo y se aceleran más tarde, según el nuevo estudio publicado por Journal of Archaeological Science. Este proceso de desmineralización, o sea, en un ambiente ácido, se puede comparar con un experimento con un huevo. Imagina poner un huevo en una olla llena de ácido. La cáscara del huevo se disuelve, dejando solo el interior del huevo, albúmina y yema, y los minerales de la cáscara disueltos en el ácido. Una disolución similar de huesos ocurre en el ambiente ácido de los pantanos. Los cuerpos de los pantanos a veces no tienen huesos debido a un proceso similar, explica Osarek. En nuestro caso prosigue, tenemos 2 momias diferentes porque hubo 2 procesos de momificación diferentes. El feto estaba en un ambiente ácido, parecido a un pantano, que luego se secó durante el embalsamamiento de la madre. Durante el proceso de momificación se descubrió a la difunta con natrón, un sodio natural en Egipto para secar el cuerpo. Posteriormente también condujo al secado del útero y el feto. Entonces sucedió este proceso de momificación, la mineralización del feto. Durante el secado, los minerales de los huesos que se disolvieron en el líquido amniótico se depositaron en los tejidos blandos del feto y el útero. Con efecto, están el feto y el útero altamente mineralizados. Es por eso que tienen un alto valor unitario de Hounsfield. La escala de Hounsfield es una escala cuantitativa para describir la radiodensidad.
registrada en los datos de tecnología computarizada. Descubren dos colosales estatuas de esfinges en el perdido templo de millones de años en Egipto. Nuevos descubrimientos arqueológicos han revelado secretos en el templo de Amenhotep III, que gobernó hace unos 3.300 años. Arqueólogos egipcios han descubierto dos colosales estatuas de esfinge de piedra caliza mientras restauraban el antiguo templo funerario egipcio de Amenhotep III, un rey de la 18ª dinastía cuyo reinado entre 1390 y 1353 antes de nuestra era es conocido por su paz y prosperidad, y cuyo nieto fue rey Tutankamón. Según informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, una misión arqueológica egipcio-alemana dirigida por el arqueólogo Houring Swartzian descubrió los artefactos que originalmente medían unos 8 metros, medio sumergidos en el agua durante su restauración del templo funerario del faraón Amenhotep III, que los antiguos egipcios llamaban el templo de los millones de años. Las estatuas representan a Amenhotep III en forma de esfinge, una criatura mitológica con cuerpo de león y cabeza humana, que se conocen como colosos o estatuas más grandes que la vida, con un tocado mangosta y una barba real y un amplio collar, dijo el ministerio. Una restauración reveló una inscripción en el pecho de uno de los colosos que decía "El amado de Amon-Ra", una referencia a Amenhotep III. Este templo albergaba un gran número de estatuas, maquetas, decoraciones murales, antes de que sufriera un devastador terremoto en el año 1200 antes de nuestra era, dijo y al monitor el egiptólogo Houring Swartzian, jefe de la misión arqueológica. También se descubrieron en el yacimiento 3 estatuas casi intactas de Sekhmet, una diosa de la guerra, asociada a la curación, que a menudo se representa como una parte del león o los restos de una gran sala con pilares. La misión arqueológica también descubrió ruinas de columnas y muros en el templo mortuario que los antiguos egipcios habían decorado con escenas ceremoniales y rituales. Houring Swartzian, jefe de la misión egipcio-alemana, destaca la importancia del descubrimiento, ya que las esfinges confirman la ubicación del inicio de la vía de la procesión, un lugar fundamental para las ceremonias y las festividades. En el perestelio, las piezas de relieve mural recién descubiertas revelan nuevas escenas del Hepsed, un festival del rey que se iniciaba tras 30 años de su gobierno y se repetía cada 3 años a partir de entonces, dijo Swartzian al monitor. Amenhotep III, que gobernó entre 1390 y 1353 antes de nuestra era en la 18ª dinastía, fue uno de los pocos que sobrevivió para celebrar la fiesta. Y los estudiosos creen que su Hepsed fue la más elaborada de la historia, según reportó Arte News. El objetivo principal del vasto templo funerario construido cerca del río Nilo era servir de lugar de ofrendas para Amenhotep III para después de su muerte y su traslado al más allá. El reinado de Amenhotep III, en gran medida pacífico, estuvo marcado por un prolífico programa de construcción en Tebas, la actual Luxor, la capital del antiguo imperio egipcio.
Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Egipto al Pueblo, escrito y presentado por Mahmoud Khotb, gracias a nuestro operador Karim Yunes, aquí en Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto, 3 de la madrugada, hora local de El Cairo. Muy buenas noches, estimados oyentes. A continuación les presentamos el noticiario del día. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi revisó ayer la situación ejecutiva de varios proyectos del organismo de ingeniería a nivel de toda la República. Esto vino durante una reunión mantenida por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi con el consejero de la Presidencia para la Planificación Urbana y el presidente del organismo de ingeniería de las Fuerzas Armadas, así como el director de la administración de los proyectos de la Organización de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. El portavoz presidencial declaró que el presidente egipcio fue informado del trabajo en varios proyectos constructivos en la nueva capital administrativa. La reunión abordó también el trabajo en varios proyectos de construcción, sobre todo los de transporte y carreteras. Durante la reunión se abordó el proceso del desarrollo actual en la zona de Ar-Ruwaysat en Sharm el-Sheikh, donde el presidente egipcio emitió sus directivas sobre la continuación del trabajo para el desarrollo de la zona de una manera integrada y total para los diversos servicios, lo cual lleva a los intereses de la población. El portavoz añadió que el presidente egipcio fue informado también de la situación ejecutiva actual, de los esfuerzos realizados para la restauración y la renovación de los monumentos islámicos, sobre todo la tumba de Al-Hussein, donde el presidente egipcio confirmó que este proceso incluye los servicios de las zonas colindantes de las tumbas islámicas, incluidas las carreteras y las plazas. El primer ministro egipcio, Dr. Mustafa Madbouli, mantuvo ayer una reunión para la revisión de la situación ejecutiva de los proyectos realizados en la nueva capital administrativa. El primer ministro confirmó la importancia de que los responsables de los diferentes ministerios en el barrio gubernamental estén y trabajen de una manera gradual para asegurarse de la función de las sedes gubernamentales en la nueva capital administrativa y su disposición a trasladarse de una manera total y definitiva. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, recibió al presidente de la edición número 27 de la Conferencia de las Naciones Unidas, COP27, para el cambio climático. El ministro egipcio recibió una llamada telefónica del vicepresidente de la Comisaría de la Unión Europea para los Asuntos del Cambio Climático, Franz Timmermans. Shoukry confirmó que Egipto quiere continuar lo logrado durante la última edición de la conferencia, sobre todo poner límite a los efectos negativos del cambio climático y las vías de adaptarse con él, explicando que Egipto está adoptando una ambiciosa agenda para la edición de la próxima conferencia, que se celebrará en Egipto.
El ministro egipcio de Electricidad y Energía Renovada, Mohammad Shaker, mantuvo una reunión virtual con el ministro de Medio Ambiente y Energía greco, Kostas Sekriyekas, para revisar los pasos ejecutivos del proyecto de unión eléctrica entre Egipto y Grecia tras la firmación de un memorando de entendimiento entre ambas partes en octubre pasado. Shaker mostró el interés de Egipto por este proyecto para que se convierta en un centro regional para el intercambio de energía. Palestina confirmó ayer que las autoridades de la ocupación israelí hacen frente al informe de la Organización de Amnistía Internacional, que confirma que Israel está cometiendo crímenes racistas contra los palestinos, con más decisiones de colonización. El Ministerio Palestino de Asuntos Exteriores explicó la aprobación del gobierno de la ocupación israelí de un plan de construcción sobre los territorios palestinos al sur de Nápoles, preparándose para una vuelta gradual de los colonos al lugar, señalando que los israelíes continúan sus ataques y agresiones contra los palestinos, además de las demoliciones de las casas palestinas en Jerusalén y sus diferentes barrios. En Irak, la célula de seguridad iraquí anunció que ha abortado una operación de penetración terrorista en la provincia de Anbar, al oeste del país. La célula de seguridad confirmó que una fuerza común del servicio secreto militar y las fuerzas terrestres hicieron frente a un grupo terrorista y abortaron su intento de tener como objetivo a una parada de seguridad al norte de la provincia. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad continúan sus operaciones militares para perseguir a la organización terrorista Daesh en la provincia de Saladino. Yemen mostró su valoración a los esfuerzos realizados por la FAO y el Programa Internacional de Alimentos para responder a sus necesidades humanas, señalando la aspiración del gobierno yemení al reforzamiento de la cooperación entre ambas partes. Esta declaración vino durante la participación de la embajadora de Yemen en Roma en la entrevista común de la organización de la FAO y el Programa de Alimentos Internacional sobre los casos de emergencia. Reino Unido, Francia y Alemania mostraron su condena a las pruebas de misiles realizados por Corea del Norte, instando a Corea del Norte a cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas, añadiendo que estas pruebas representan una clara violación a la paz y seguridad internacionales. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro boletín informativo de esta noche. Seguidamente vamos a escuchar a nuestro comentario político. Buenas noches, amigos, a una nueva edición de su comentario político de esta noche, escrito por Yasser Gaber, traducido por Nagah Abdel Sattar Qasem. Estimados oyentes, hoy en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Sameh Shoukry recibió al teniente general Jibril Raghoup, secretario del Comité Central del Movimiento Fatah. El embajador Ahmad Hafez, portavoz oficial de la Cancillería, indicó que el secretario del Comité Central del Movimiento Fatah informó a Shoukry sobre los últimos desarrollos en los territorios palestinos y los desafíos actuales que enfrentan los palestinos.
También revisaron visiones sobre las oportunidades de impulsar el curso del proceso político. El secretario de FAT expresó su agradecimiento al papel de apoyo de Egipto a la causa palestina, incluida la centralidad del papel egipcio en el logro de la deseada reconciliación nacional palestina. El portavoz explicó que el ministro Shokri subrayó el apoyo de Egipto a los esfuerzos palestinos destinados al fortalecimiento de la situación palestina en todos los niveles políticos y económicos, incluido el refuerzo de los requisitos de desarrollo en todos los territorios palestinos, además de subrayar la necesidad de crear la atmósfera adecuada para reactivar el curso de las negociaciones entre las partes palestina e israelí, apoyando al mismo tiempo todos los medios para lograr las legítimas aspiraciones del hermano pueblo palestino que conduzcan al establecimiento de su Estado independiente en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como su capital, de acuerdo con todas las resoluciones de la legitimidad internacional. Por otro lado, el Estado de Palestina acogió con beneplácito el informe de la Amnistía Internacional que monitoreó y reveló el régimen de apartheid, así como las políticas y prácticas racistas israelíes ejercidas contra el pueblo palestino, destacando la importancia del informe para exponer estas atrocidades. La Cancillería palestina mencionó en un comunicado publicado ayer que la Amnistía Internacional se unió a una larga lista de organizaciones y expertos palestinos, israelíes e internacionales en el campo de los derechos humanos, que han trabajado a fin de exponer la ocupación colonial israelí como un sistema establecido basado en la opresión y dominación sistemática del pueblo palestino. La Cancillería palestina destacó la importancia del informe en lo que respecta a mostrar las prácticas racistas arraigadas para afianzar una política generalizada y sistemática de exclusión, opresión, colonialismo y segregación racial. También aseguró que esta abominable realidad de delincuencia e impunidad no puede ser ignorada ni negada por la comunidad internacional. También enfatizó que continuar permitiendo estas prácticas brutales e inhumanas contra el pueblo palestino se considera una traición a los valores y principios de los derechos humanos, lo que afectará negativamente a los derechos y la vida de las víctimas en todo el mundo. Además, el ministerio indicó que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU están obligados a decidir sobre las pruebas proporcionadas por Amnistía Internacional y las declaraciones emitidas por otras organizaciones preocupadas por las cuestiones de derechos humanos y responsabilizar a Israel por los crímenes que comete contra el pueblo palestino. En conclusión, la causa palestina siempre ha llamado la atención del liderazgo político egipcio, representado por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. En consecuencia, Egipto apoya a los esfuerzos palestinos encaminados a fortalecer la situación palestina en todos los niveles políticos y económicos, además de hacer hincapié en la necesidad de crear una atmósfera adecuada para reactivar el camino de las negociaciones entre las partes palestina e israelí, a fin de establecer la paz, reforzando todas las pistas con el objetivo de cumplir con los derechos legítimos del pueblo palestino, lo que lleva al establecimiento de su Estado independiente en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro comentario político de esta noche. Radio El Cairo presenta Música de América Latina. Programa elaborado por Nesma Subeh. Hola queridos oyentes y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Música de América Latina. Amigos, voy a estar con ustedes en este espacio para escuchar y presentar su música y también sus canciones.
Estimados oyentes, estamos hablando sobre Omar Portuondo, el punto culminante de la polarística es en el cierre del primer volumen con Omar y el Bene reinterpretando Conocí la paz. Justo es destacar esa verdad tropical que le antecede, en la que canta en peculiar conexión junto a Tito Gómez y la orquesta Jorrín, quienes han perpetuado este tema. Estimados oyentes, ahora estamos para escuchar un espacio musical de Omar Portuondo. Así hemos llegado al final de la edición de esta noche. Les espero en próximas ediciones con su música y canciones de América Latina. Mis saludos, Mahmoud Qutb Ben Isma Subeh. Gracias a nuestro operador Karim Yunis aquí en Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Porque de ti no quiero ni la gloria. Radio El Cairo presenta Egipto y el mundo. Un programa escrito y presentado por Mahmoud Qutb. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Egipto y el mundo. Lezana y su pasión por Egipto hasta el 3 de julio en el Museo de Huesca. Además de actualizar y poner en valor la colección egipcia del museo, esta publicación sirve de complemento a la exposición Joaquín Lezana, Pasión por Egipto, con la que el museo
Egipcio de Huesca rinde homenaje al egiptólogo y mecenas a través de su legado. La muestra, abierta al público hasta el 3 de julio próximo, exhibe alrededor de medio centenar de piezas donadas por Lezana a lo largo de los años, además de 4 figuras que ingresaron en el museo en 1903 a través del arqueólogo mallorquín Gabriel Illabres. Por otro lado, la autora de la publicación, Paula Canales, ofrecerá una serie de visitas guiadas a la exposición en los próximos días 10 y 18 de febrero actual, que podrán ampliarse a más fechas en función de la demanda. La investigadora impartirá también en marzo una conferencia en la que abordará la figura de Joaquín Lezana como coleccionista y la formación de la colección egipcia del Museo de Huesca. Con esta publicación, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón continúa con la iniciativa Cultura en Igualdad, Mujeres en Museos y Archivos y Bibliotecas, que busca promover la igualdad en la sociedad a través de la cultura. La colección egipcia en el Museo de Huesca de Paula Canales sigue una línea de actuación de este programa relativa al área de investigación, cuya tarea es la de profundizar en el conocimiento de la contribución de la mujer en y desde el ámbito de la cultura, visibilizando su labor para tratar de alcanzar la equidad de género y acabar con la discriminación. La excepcional colección egipcia del Museo de Huesca se dota de un texto divulgativo para ahondar en su conocimiento en una nueva publicación editada por el Gobierno de Aragón y con Paula Canales, doctorando especialista en arte egipcio, como autora de la misma. El libro se enmarca en el programa Cultura en Igualdad, impulsando por la Dirección General de Cultura del Ejecutivo Autonómico a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La colección egipcia del Museo de Huesca pone en relieve una colección que constituye un conjunto único en el panorama museístico aragonés y de referencia nacional. La publicación recoge la totalidad de los fondos donados sucesivamente por el egiptólogo Joaquín Lezana desde 1975 hasta 2020, objeto de investigación de Canales. Asimismo, incluye también las piezas egipcias anteriores a la llegada de la colección de Lezana. Por otra parte, la publicación contiene una abundante y variada documentación gráfica, fotografías, recreaciones, etc., con el fin de facilitar la comprensión de los textos y favorecer la accesibilidad a los mismos de un público diverso. De esta manera, el Centro Cultural apuesta por la cercanía al visitante, facilitando el libre acceso a nuestros fondos y aplicando la importancia del aprendizaje en la aproximación a los mismos. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Egipto y el Mundo, escrito y presentado por Mahmoud Job, gracias a nuestro operador Karim Yunes, aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta Amplíe sus conocimientos. Programa elaborado y presentado por Nagle Zidane.
Hola amigos de Radio El Cairo, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Amplíe sus conocimientos. En la edición de esta noche continuaremos hablando con ustedes del templo funerario de Hatshepsut. En cuanto a los relieves del templo, y aunque las estatuas y los demás detalles ornamentales fueron robados o destruidos a lo largo de los años en su época, el templo albergaba estatuas de Osiris, esfinges y numerosas esculturas de Hatshepsut en diferentes posiciones, de pie, sentada o arrodillada. Varios de estos retratos fueron destruidos por órdenes de su hijastro Tutmosis III después del fallecimiento de la soberana. Excavaciones arqueológicas. En cuanto a las primeras excavaciones, el yacimiento fue mencionado por viajeros ya durante la primera mitad del siglo XVIII. En un primer momento únicamente se notificó el santuario copto de 1737. Casi un siglo más tarde, los investigadores aceptaron la denominación de Der al-Bahari, introducida por John Gardner Wilson. Las primeras excavaciones en el templo fueron realizadas por Auguste Mariette, el fundador del Servicio de Antigüedades Egipcias. Más tarde, los trabajos continuaron debido a una expedición británica organizada por la Egypt Exploration Society y dirigida por Edward Neville, así como otra investigación del Metropolitan Museum of Art liderada por Herbert Winlock. Misión arqueológica y de conservación polaco-egipcia. La misión arqueológica y de conservación polaco-egipcia en el templo de Hatshepsut en Der el-Bahari fue establecida en 1961 por el profesor Michalowski, quien también fue nombrado su primer director. Desde entonces, arqueólogos, conservadores, arquitectos y otros especialistas han trabajado bajo los auspicios del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia y en cooperación con el Ministerio de Antigüedades de Egipto con el objetivo de documentar y reconstruir el templo. Los especialistas polacos albergan la tarea de estudiar y restaurar los 3 niveles del templo y durante los trabajos en la terraza superior se descubrieron tumbas de miembros de las familias reales desde la dinastía XXII y la necrópolis fue construida tras la destrucción de la terraza por un terremoto. La expedición arqueológica y de conservación reconstruyó casi la totalidad de la terraza superior, incluyendo las 9 esculturas de Hatshepsut representadas como Osiris, las denominadas osiriajas. Y con esta última frase, amigos de Radio El Cairo, hemos llegado al final de esta edición de su programa Amplíe sus conocimientos. Muchísimas gracias a mis oyentes por su atención y hasta la próxima semana. Con ustedes frente al micrófono, Nagla Zidan, con la ayuda técnica de mi colega Ebtesam Rashad. Aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Rincón de la Economía. Estimados oyentes, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi se reunió recientemente con el primer ministro egipcio Mustafa Madbouli y el ministro de Comunicaciones y Tecnología de Información Amr Talat. El vocero presidencial Bassam Radi señaló que la reunión abordó el seguimiento de proyectos nacionales relacionados con el sector de las tecnologías de información y las comunicaciones. En este contexto, el mandatario abordó el continuo desarrollo del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de información, así como su infraestructura como uno de los pilares del crecimiento económico y social del país, y su importante papel para brindar los mejores servicios a los ciudadanos.
El presidente también emitió sus directivas sobre la promoción de la inversión en los recursos humanos y la provisión de programas de capacitación para el uso de la mejor tecnología moderna y la prestación de diversos servicios por vía electrónica, de acuerdo con los requisitos modernos del mercado laboral. Las Fuerzas Armadas egipcias anunciaron que realizarán sobre el terreno el proyecto nacional de la identidad visual de Asuán 2022, siguiendo las directivas del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. El proyecto Identidad Visual fue presentado por un grupo de jóvenes de la Universidad Alemana de El Cairo durante la ceremonia de conclusión de las actividades de Semana del Alto Egipto, durante la cual inauguró a fines de diciembre de 2021 varios proyectos nacionales. La identidad visual de Asuán representa el comienzo de una serie de identidades visuales para las gobernaciones egipcias. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro programa Rincón de la Economía, programa elaborado y presentado por Zena Bazab con la ayuda técnica de Salwa Hussein. Hasta la próxima edición. Radio El Cairo presenta Revista del Cairo. Programa elaborado y presentado por Ilham Ramzi. Muy buenas noches, amigos oyentes. Radio El Cairo tuvo el honor de mantener una entrevista con el gran escritor, filósofo y poeta, profesor Ignacio Gómez de Liañao, durante su visita a Egipto como invitado de honor de la Feria Internacional del Libro en su edición número 53. Cabe mencionar, amigos oyentes, que el profesor Ignacio Gómez, sus obras se consideran como referencia cultural dentro del panorama hispano actual. Es poeta experimental, miembro fundador de la Cooperativa de Producción Artística y Artesana. Participó como coordinador del Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas del Centro de Cálculo. Licenciado y doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Estética y Composición en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, 1962-1972. Profesor de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales en la Universidad Complutense de Madrid, 1975-1997. Profesor visitante en la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka, Japón, 1984-1985. Profesor visitante en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, China, 1989-1990. Es colaborador en prensa, lo ha hecho en ABC, El País, El Mundo y otros periódicos y revistas especializadas. El doctor Khaled Aneni, ministro de Turismo y Antigüedades, recibió en su despacho de la sede del ministerio a la embajadora Yvonne Baumann, embajadora del Estado de Suiza en El Cairo, que recientemente asumió sus funciones como sucesora del embajador Paul Garnier para discutir las formas de mejorar la cooperación con
conjunta entre ambos países en el ámbito del turismo y las antigüedades. El ministro comenzó la reunión dando la bienvenida a la embajadora, destacando las estrechas relaciones entre Egipto y Suiza en los diversos ámbitos, especialmente en el campo del turismo y las antigüedades, señalando que los turistas suizos se encontraban entre los primeros turistas que visitaron Egipto tras la reanudación del movimiento turístico entrante desde julio de 2020, lo que indica su confianza y la de su gobierno en la seguridad del destino turístico egipcio. Por su parte, la embajadora felicitó al ministro por las celebraciones de Luxor y la procesión de las momias reales y elogió los esfuerzos realizados durante el pasado periodo para promover el turismo y las antigüedades egipcias. Además, la conversación trató el apoyo de la cooperación entre ambos países en los ámbitos de la formación de trabajadores en el campo del turismo, la gestión de hoteles, la restauración y los museos, la sensibilización turística y arqueológica y el desarrollo de los servicios de atención al visitante en los museos y sitios arqueológicos. Durante la reunión, la embajadora expresó el deseo de que uno de los pintores suizos más famosos quiera exhibir sus obras en uno de los sitios arqueológicos egipcios abiertos. Y ahora, amigos oyentes, les invitamos a escuchar una parte de la entrevista que mantuve con el gran escritor, filósofo, poeta y profesor universitario español, don Ignacio Gómez de Llanyao. Quiero saber, señor Ignacio, ¿es su primera visita a Egipto? No, es la segunda, pero es verdad que la primera la hice hace casi 40 años. Fue en la primera quincena de septiembre del año 1984. Y llegué, sobre todo, mi primera parada fue en Asuán. Sí. Allí visité las islas de Elefantina, Fila, etcétera. Y luego fui subiendo por el Nilo, visité por los templos de Komombo, de Edfu, estuve en las ruinas de Dendera, el Luxor, por supuesto, en fin, y el último punto, pues claro, fue el Cairo. No estuve más de 6 o 7 días, porque yo iba de viaje desde Madrid a Japón, o sea, precisamente era una parada que hice porque tenía mucho interés en tener una impresión, y conocí además a un profesor inglés que era profesor en la universidad egipcia. Total, que me impactó y me impresionó mucho. Recuerdo que hice visitas no solo a muchas mezquitas y museos en el Cairo, sino también pues fui a ver el laberinto de Jawara y el Fayún, en fin, o sea que aproveché mucho. Es verdad que era mucho más joven que ahora, entonces tenía más ímpetu para estar continuamente en movimiento. Sí, pero fue esa la primera visita, que aún la tengo muy vivamente grabada en la memoria, y esta es la segunda. Sí. En esta segunda visita, ¿qué ha llamado más su atención? Bueno, pues, me llamó quizá la primera, el primer viaje que hice fue a la pirámide escalonada de Saqqara, sí, que yo no había visitado la otra vez, ni las tumbas. Entonces me impactó mucho. Luego también debo decir que dentro de la ciudad, según me movía, pues yo veía que en el Cairo hay muchos cementerios, cosa que ya lo había notado en la primera visita. Entonces no sé por qué eso lo relacioné con el culto que en el antiguo Egipto había a los difuntos. El otro mundo, la otra vida. Exactamente, eso es, la otra vida, es decir, la esperanza de que podremos ascender a otra vida. Entonces,
Eso también me ha llamado mucho la atención. Por supuesto, el Museo de la Civilización, lógicamente, no lo había visto en aquella época, ni tampoco el Museo Islámico, y me han hecho un gran efecto. Luego, es verdad que por las calles no he caminado, solo me he movido en un coche, que me llevaba de un sitio para otro. Y eso también me ha impresionado, digamos, la cantidad de población que hay y de vehículos, de automóviles por todas partes. Eso yo no tenía... 100.000 millones. Y no tenía yo esa conciencia con aquel viaje que hice pues hace casi 40 años, como es lógico. Sí. Entonces, de verdad, gran honor para mí mantener una entrevista con usted, señor Ignacio Gómez de Lienau, gran escritor, filósofo, traductor y profesor universitario, y también gran poeta. Gran honor para Radio El Cairo mantener una entrevista con usted, señor Ignacio. De verdad, muchas gracias. Y espero que mantendremos la próxima visita de usted a Egipto. Mantendremos la entrevista en vivo en Estudio 3. Me encantará. En Radio El Cairo, en la sede de la radio. Me encantará. También ha sido para mí un placer y un honor esta conversación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, adiós, adiós. Y así, amigos oyentes, hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que les haya gustado. Reciben mis saludos ante el micrófono Ilham Ramzi y por la parte de mi colega Hamad Ablazin. Aquí El Cairo, Servicio Internacional. سهرنا ودار العمر
مش عارفة ايه هي غريبة، واليوم ده مليانة بالإحساس ده هو من الصبح قلقانة قبل ما يجي هو، واليوم ده مليانة بالإحساس ده هو من الصبح قلقانة قبل ما يجي هو. ماشية رايحة جاية أتسوق دلوقتي ولا بدري شوية. ماشية رايحة جاية أتسوق دلوقتي ولا بدري شوية. وغريبة هي جرالي ايه وايه الحيرة دي وايه الداعي ليها، غير لي حالي أول مرة هي يجيني حبيبي فيها. وغريبة هي جرالي ايه وايه الحيرة دي وايه الداعي ليها، غير لي حالي أول مرة هي يجيني حبيبي فيها. وكانت ليلة أحلى ليلة، وكانت ليلة أحلى ليلة، وكانت ليلة بس يا خسارة ساعتها فرحتنا ساعتها، بس يا خسارة ساعتها فرحتنا ساعتها. قلبي كان حاسس ليلتها إن الليلة دي آخر ليلة. نصيب وبيقولوا نصيب، وغنوا في المواويل على المكتوب يا الليل، وعلى العين اللي تصيب نصيب. وتبعد القريب ويبقى الليل طويل على المحبوب وين ولا يرتاح في حبيب نصيب. واليوم ده حقيقي حلمت ان حبيبي كنا دهوا عليه، رد بصوته عليهم سألته هتروح ليهم وهتغيب قد ايه. واليوم
لما الهوى يجي سوا قولوا معايا فرحتي لما الهوى يجي سوا نخلتي على نخلتي طابوا ليالي الهوى نخلتي على نخلتي طابوا ليالي الهوى al final de nuestra programación de esta noche dirigida a América Latina. Pero antes de cerrar nuestra emisión les presentamos el resumen de noticias. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi revisa la situación ejecutiva de varios proyectos del organismo de ingeniería a nivel de toda la República. El primer ministro Dr. Mustafa Madbouli mantiene una reunión para revisar la situación ejecutiva de los proyectos realizados en la nueva capital administrativa. Palestina confirma que las autoridades de la ocupación israelí hacen frente al informe de la Organización de la Amnistía Internacional, que confirma que Israel comete un crimen racista contra los palestinos. La célula de seguridad iraquí anuncia abortar una operación de penetración terrorista en la provincia de Anbar, al oeste de Irak. Reino Unido, Francia y Alemania muestran su condena a las pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte. Estimados oyentes, así les hemos presentado el resumen de noticias más destacadas de la jornada y llegamos al final de nuestra transmisión de esta noche a América Latina y de nuestra programación de mañana. Destacamos prospectos del desarrollo, mujeres del mundo árabe y del cancionero egipcio. Muy buenas noches y hasta mañana.